Saludos, muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en este viernes, en este tu programa Despertar Cristiano, desde Monción, República Dominicana. Saludos y muy buen día para todos ustedes. Estamos hoy aquí, vamos a continuar explicando lo que es el libro de Apocalipsis. Recuerden compartir el programa con sus amigos, con sus amistades a través de Fénix Radio. Ahora puedes seguirnos a través de la plataforma de YouTube. Estamos ahí. También sigue nuestra plataforma en Facebook como Fénix Radio. También estamos ahí. También nuestro grupo de Facebook. Puedes unirte como Fénix Radio Internacional. Fácil de escuchar, ver los programas de esta emisora. Recuerda que esta emisora de radio las 24 horas del día que desees a través de las diversas plataformas digitales. Así que ahí están, Estamos en esta mañana explicando o dando continuación a lo que es el libro de Apocalipsis. Muy importante lo que el Espíritu Santo ha venido mostrándonos en Apocalipsis. Agradezco también a las personas que han puesto su empeño, su preocupación de aprender de parte de Dios y nos han pedido estudios bíblicos. Así que Dios le bendiga a todas esas personas. Si usted también desea continuar, seguir aprendiendo de Dios para conocer de Dios y que Dios se glorifique en su vida, pues usted nos puede llamar al 809-721-5028. Permítame compartir este programa para que así más personas puedan sumarse. Bien, vamos a orar en esta mañana para que no sean palabra mía. Mi compañero Manuel Tineo, por motivos ajenos a su voluntad, no puede estar presente conmigo hoy, pero yo creo que el lunes, si Dios lo permite, sí podrá estar con nosotros. Vamos a orar. Padre Dios, santo y poderoso que sea en los cielos, glorificado y honrado sea su nombre. Padre, gracias por este día. Señor, me pongo en sus manos, pongo este programa en sus manos, Señor, y le pido de su misericordia para conmigo, Padre, para que usted me ayude a entender su palabra y a dar a entender su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo ruego. Amén. Bien, excúseme que tenía alguien presente aquí, pero ya estamos de nuevo. Saludo para Alde Mateo, allá en México. Saludo para ella. Dice por aquí, buenos días, bendiciones para todos ustedes, que siempre activos con Despertar Cristiano. Bendiciones.
Así que bendiciones para todos ustedes. Vamos a la Biblia inmediatamente. Vamos a abrir en el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Dese cuenta que hoy vamos a leer lo que es la séptima trompeta. Miren, Apocalipsis 11, versículo 15, le va a hablar a ustedes de lo que es la última trompeta. Y algo que le voy a decir a ustedes: todo termina, Dios da culminación a todo con el número 7. Todo culmina en el número 7. En el periodo 7, todo termina. Cuando las 7 calamidades, los 7 días de la creación, y así, todo termina en el número 7. Vamos a ver aquí en la última trompeta cómo entonces Jesucristo viene y recibe el reino. Claro, recuerden que la Biblia va paso por paso explicándose a sí misma, para que usted pueda entender. Miren ahora en la séptima trompeta lo que va a hablar aquí. Dice aquí, en el nombre de Cristo Jesús, el séptimo ángel, oigan bien esto, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Recuerden que delante de Dios, o en la presencia de Dios, hay 24 tronos más, que son los 24 tronos de los 24 ancianos, que están ahí representando las dos naciones delante de Dios. En la séptima trompeta dice que ahí, entonces a gran voz, todos clamarán que el reino del mundo, o sea, este reino que estaba perdido o que está perdido, entonces ya se proclamará nuevamente de quién es. Porque ¿quién tomó la autoridad de este mundo? ¿Quién es el Dios que está cegando el entendimiento de toda humanidad? Esto es una guerra entre dioses. Muchos dirán, no, porque nada más existe un solo Dios. Existe más de un Dios. Ahora, estamos hablando en el sentido de que los hijos de Dios, que son dioses, hay un conflicto entre ellos, y uno de ellos es Satanás, el cual engañó una tercera parte de los ángeles para rebelarse en contra de su propio Padre y Dios que está en los cielos. Nosotros podemos leer en la palabra del Señor en 2 de Corintios 4:4. Escuchen bien lo que dice 2 de Corintios 4:4. ¿Por qué es que hay tanto conflicto?
Porque es que a nosotros que vivimos en este mundo se nos hace tan difícil creer en Dios. Porque es que las religiones, las personas, los adulones andan maquillando tanto la Biblia. Y se está predicando hoy en día que no estén maquillando el mensaje de salvación, que se hable la verdad. Y oigan lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor, en los cuales, oigan bien eso, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, oigan bien esto, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué Dios está cegando? ¿Qué Dios está peleando la batalla espiritual para que usted y yo hoy en día no podamos comprender la palabra de Dios, el evangelio eterno de Dios? Son dioses que tienen poder para destruir, para mover, para hacer milagros, para hacer todo tipo de maldad y de engaño, que están buscando adoración. Desde que este mundo cayó en pecado, hay una guerra de adoración, buscando adoración. Buscando adoración. Pero en la séptima trompeta, dice aquí entonces, escuchen bien esto, recuerden, un solo Dios es el verdadero, eterno, el que está por encima de estos dioses, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos, existen muchos dioses que se derivan del Dios eterno. Para que ustedes puedan entender lo que a muchos lo llaman Satanás, demonios, el mismo diablo, como muchos lo conocen. Pero ellos han recibido autoridad aquí porque la humanidad, nosotros, hemos decidido creerle a ellos en vez de a Dios. El mundo cree, escuchen bien eso, el mundo cree que Satanás es más justo que Dios. Y muchos dirán, ¿cómo es eso? Yo no creo eso. Con las acciones, dice Jesucristo, las acciones de nosotros son las que hablan por nosotros, no la palabra. Las acciones de nosotros, que son los frutos que dice Jesucristo, son las que hablan por nosotros. Porque hoy en día, en nuestros tiempos, aún las palabras no tienen valor, son vanas. De boca dice cualquier cosa, pero a la hora de cumplir, de 1,000,000 o de 100, tal vez uno cumple su palabra. Entonces, este es el peligro, que con nuestros hechos declaramos claramente a quién servimos. Pero eso tendrá un fin. Porque dice la séptima trompeta, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo,
Te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Escuchen esto. El Señor hizo un pacto. Oigan bien esto. El Señor hizo un pacto con la humanidad. Dios guarda su palabra. No es hijo de hombre para retractarse ni para arrepentirse de lo que ha dicho. Dios cumple su palabra. Dice que en el santuario celestial, no en el terrenal, en el celestial, donde está Cristo intercediendo por nosotros delante de Dios. Cuando esto concluya, que sea el séptimo ángel que toque su trompeta, veremos entonces lo que sucederá. Ahora, fíjese algo. ¿Qué hay en el arca? Esa arca que hay ahí. El arca de Dios. ¿Qué había en el arca de Dios aquí en la tierra? Cada símbolo que representaba gran poder de Dios, grandes señales de Dios, por ejemplo, el maná. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia de lo que es el maná? Las tablas del pacto de Dios, los mandamientos de Dios, la vara de Aarón. Todas estas cosas estaban en lo terrenal. Y todas esas cosas están en el cielo. Porque está ahí. Escuchen bien lo que dice. Entonces, miren, se han airado las naciones y ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Ahí está el arca del pacto. Entonces, ¿cómo el mundo, cómo nosotros y el enemigo, Satanás, nos ha cegado para no ver, para no creer en la palabra de Dios? Miren lo que dice Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quiere el enemigo que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Desea el enemigo que usted guarde o trate de guardar, de respetar los mandamientos de Dios, que se nutra? No, él no quiere eso. A lo contrario,
El enemigo se encarga de que usted contradiga a Dios en todo. Mientras Dios el Padre declara que su Hijo es el Cristo, que es su Hijo, el mundo declaramos que Jesucristo es Dios. Mientras Jesucristo dice, escuchen esto, mientras Jesucristo dice, yo no he venido a abolir los profetas o la palabra de mi Padre, sino a cumplirla. Entonces Satanás viene, nos induce y dice, no, él dijo que todo quedó clavado en la cruz, ya no hay que hacer nada de eso. Contradecimos entonces la palabra. Porque es que es el enemigo quien quiere cegar el entendimiento para que nadie se salve. Para él tener una excusa para continuar. Porque él va donde Dios y le dice, mira, tú ves que no creen en ti. No creen en ti. Y yo no ando detrás de ellos taraqueándolos. Yo no me les presento en mi forma natural. Son ellos quienes deciden no creer en ti. Son ellos quienes deciden no creer en usted. Yo no los obligo. Y yo quiero ver ese que me diga a mí que Satanás le obliga a algo. Yo quiero ver ese humano que me diga a mí, no, a mí me obligó Satanás. Esto es por libre albedrío. La palabra de Dios dice, he puesto delante de ustedes la vida o la muerte. Decidan ustedes por dónde caminar. Esto no es que el enemigo tiene autoridad para obligarlo a usted a hacer lo que quiera. No, usted es que va a seguir lo que más induzca su corazón, sus deseos, sus pensamientos, por lo que usted decida. Aún la salvación tiene usted que decidirla, aceptarla. Aún la salvación que Dios da al mundo, hay que decidir aceptar esa salvación. Dios no salva a nadie porque diga, ah, no, este me gusta más que aquel y lo voy a salvar. No. Dios se la ofrece a todos. Dios ofrece su salvación a todos. Pero esto no es porque usted sea bonito y yo sea feo, porque usted sea rico y yo sea pobre, porque moví a Dios a misericordia. No. Esto es decisión propia. O le creemos a Dios o le estamos creyendo al enemigo de Dios, que puso en juicio la forma del gobierno de Dios. Como creyeron los mismos ángeles, una tercera parte de los ángeles le creyó a Satanás y no quiso creer en Dios. Dejaron sus puestos celestes, dice la palabra. Y estos ángeles fueron atados y condenados en prisiones oscuras de eternidad. Y muchos de ellos se dejaron para un tiempo, que es el tiempo del fin, que ya lo hemos leído aquí. Pero aún esos ángeles van a reconocer la justicia de Dios, como también el ser humano va a reconocer la justicia de Dios. Oigan bien esto, porque Dios el Eterno recibirá nuevamente toda autoridad y todos nos vamos a someter a Dios. Porque cuando Dios use la fuerza de su poder, los montes temblarán. Porque entonces vamos a ver ya la ira de Dios. La ira de Dios, el mundo va a recibir su probadita. Vamos a pasar al capítulo 12, donde nos va a hablar de una gran señal.
La gran señal que va a suceder. Aquí nos va a hablar de la mujer que va a aparecer. Muchos catalogan a esta mujer como la Virgen María y etcétera. No, mis hermanos, vamos a leer ahora, vamos a estudiar ahora de esto. Y recuerden esto también para aquellos que viven ofendiendo. No importa si usted es cristiano protestante, de qué, lo que usted sea. Respete, oigan bien esto, respete a los profetas, respete a la Virgen María, respete a todo mártir. No hable mal de ellos. Lo que no debemos es venerar ni adorar a ellos que fueron usados por Dios para un propósito celestial. Recuerden esto. Los atributos que Dios le dio a cada ser humano en esta tierra y lo usó, debemos aprender de ellos. Aprender de ellos. Pero he escuchado personas guiados no por el Espíritu de Dios que han llamado a María, a la Virgen María, prostituta. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Nadie. Hable la verdad y diga, Dios no puso a la Virgen María como intercesora, ni tampoco como una diosa a la cual tenemos que venerar y andar con estatua y etcétera. Ni pedirles milagros tampoco. Porque dice la palabra que los muertos nada saben y nada ven. Y dice la palabra de Dios, solo hay un solo intercesor. Hay un solo Dios y un solo intercesor. No dice que hay 20. Vamos a leerlo esto en la Biblia. Esto es para que los protestantes, todo el que se crea protestante, tenga mucho cuidado a la hora de hablar de uno de los santos de Dios. Dice la palabra, porque hay un solo Dios. Oigan bien esto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuántos mediadores hay? Ahí no está San Pedro intercediendo, San Pablo. Ahí no está la Virgen María. Ahí no está Timoteo. Ahí no está Juan el Bautista. Ahí no está Elías. Ahí no está Eliseo. Ahí no está Abraham. Todos estos profetas, todos estos hombres y mujeres de Dios en su vida, cuando estuvieron vivos, cuando estuvieron en su momento, hicieron la voluntad de Dios, que nos dejan a nosotros un ejemplo a seguir. Pero aprendiendo de ellos, debemos adorar a Dios en la misma forma en que ellos en su momento de vida lo hicieron. Con esto, entonces nosotros honramos la vida y el sacrificio de esos santos que ya murieron y están esperando la resurrección. Y con esto no estamos hablando mal de ellos, ni lo estamos ofendiendo. Pero la Biblia hoy en día nos enseña a nosotros que solamente hay uno, un solo nombre dado a la tierra, dice, en el cual el hombre puede encontrar salvación. Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo es que nos dirigimos entonces a Dios en oración.
Porque ni al mismo Cristo nos dirigimos directamente en una oración, sino al Padre de Jesucristo, que está sentado en el trono, en el nombre de su Cordero, del que fue inmolado, del que fue escupido. Y Cristo recibe gloria y honra con el Padre por estas cosas, porque Él es nuestro Rey. Dios, dice la palabra, y tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay muchos que son fanáticos, que le han entrado la batuta incoherente, que el enemigo está haciendo su trabajo en 2 Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y en vez de ver la gloria de Cristo y el evangelio de la gloria de Cristo, estamos viendo la gloria que el mundo le ha dado a los hombres. Entiéndase esto. Usted es madre, aprenda del ejemplo de la Virgen María. Usted quiere honrarla, pues aprenda de su ejemplo. ¿Cuánto sufrió ella al ver a su hijo? ¿Desamparó ella a su hijo en algún momento? Porque Jesús, naturalmente humano, es hijo de la Virgen María, porque ella lo tuvo en su vientre 9 meses. Lo sintió dolores de parto, sangró, sintió angustia, porque desde que nació querían matarlo. Lo vio crecer, lo vio predicar la palabra de Dios. ¿Y qué madre quiere ver morir a su hijo? Aprenda de ello. Instruya a su hijo desde pequeño en los caminos de Dios. ¿Quién quiere estar en esos zapatos de esa mujer en aquel tiempo? ¿Qué madre es capaz de soportar y de no gritar y salirse del alma ver a su propio hijo de su propio vientre siendo castigado, siendo burlado, y usted con las manos atadas y sin tener poder alguno para hacer algo? No podemos llamar prostituta a la que fue bendita por Dios. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el vientre. Con esto no estoy diciendo que hay que adorarla, no. Que hay que pedirle a Dios en el nombre de ella, no. Hay que mantener el respeto. Hay que las mujeres aprendan de ella, como también los hombres debemos aprender del ejemplo de José. Y aprender de Pablo, de Santiago, de Juan, de cada uno de ellos, pero saber que ellos nos estuvieron llevando a los pies de Cristo, el que fue colgado en la cruz del Calvario. A él lo colgaron, lo crucificaron por nosotros. Y aún Cristo sufrió todo esto para llevarnos a su Padre y a su Dios. Pero hoy en día el enemigo, que es el Dios Satán, el que está dañando nuestro entendimiento, nos está apartando y no quiere
Juan 20:17. ¿Qué dice Juan 20:17? Jesús proclamó y dice: vayan a mis hermanos. Dice: entonces Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en Apocalipsis dice que Jesucristo compró para Dios de toda lengua, raza y nación, todo tipo de multitudes para Dios. Oigan cómo dice Apocalipsis 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Digno es Jesucristo de recibir toda gloria y todo galardón, porque con su sacrificio nos ha mostrado al Dios verdadero, el Dios que nos ama, que nos corrige, que se preocupa por nosotros. Digno es el Hijo de Dios de que en su nombre se dé gloria a Dios. Y ahora, en el capítulo 12, vamos a ver el triunfo, vamos a ver el pueblo que se levanta, que seguirá las reglas establecidas por Dios desde un principio. Porque aquí aparece entonces la mujer. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores, porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1270 días, 60 días, perdón. Escuchen bien esto. ¿Qué ocurrió con el nacimiento de Jesucristo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Oigan bien esto. La tercera parte dice que Satanás, la tercera parte de los ángeles, los convenció y fueron lanzados aquí a la tierra. Aquí, así como la Virgen María dio a luz, así como ella fue representada, también la iglesia de Dios nacerá también, y el pueblo de Dios.
Porque aquí está usando la Biblia que así como sucedió con el nacimiento de Cristo, también sucederá con el nacimiento del pueblo de Dios. Y por esto el enemigo tratará de matar a los hijos de Dios que hoy en día somos nosotros. Porque dice la palabra que aún la misma tierra está gimiendo a Dios. Oigan bien, está gimiendo a Dios que los hijos de Dios sean revelados a la tierra. Porque ¿qué están haciendo los gobiernos, la misma población? Están cuidando el planeta, se están cuidando entre sí, están respetando los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, se está respetando. ¿Qué hizo la Iglesia Católica al principio? ¿Cuántos cristianos, por el simple hecho de leer en sus casas, cuántos fueron asesinados? Y no solo la Iglesia Católica, los mismos musulmanes. ¿Cuántos cristianos han decapitado? ¿Cuántos? Son incontables los muertos que por guardar y seguir la palabra de Dios como está escrita han perdido su vida. Muchos huyen. Siempre recuerdo, ahora para este año, 70 cristianos en el Congo, creo que fueron decapitados por seguir la palabra de Dios. Pero dice que el que no recuerda, el pueblo que no recuerda su pasado está supuesto a repetir la misma historia. Aquí está representando el pueblo de Dios. Se está representando la iglesia de Dios. Porque aquí está representando, aquí nació el pueblo, aquí nació Jesús, aquí fue elegida la Virgen María, aquí fue elegido todo, ¿para qué? Para salvación nuestra. Aquí nació el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los que van a hacer guerra contra esto? ¿Quién es? ¿A quién eligió Dios para que esté en el trono? ¿A María o a Jesucristo? ¿A quién eligió? Entonces, tenemos que tener cuenta en no escuchar la voz del enemigo. Solamente hay uno a quien debemos venerar y adorar, que es al Dios eterno. No se deje engañar por el enemigo que nosotros veneramos, no adoramos. No. No hagan nada de esto. Respetemos y aprendamos del ejemplo de los santos de Dios. Para ello tenemos la palabra, la conducta en que vivieron, cómo aún a pesar de haber cometido errores, fueron enmendando ese error y dejando que Dios les corrigiera cada día más y organizara sus vidas. Porque dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo, oigan bien esto, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. ¿Qué sucedió luego de que Jesucristo fuera llevado al cielo? ¿Quiénes fueron arrojados a tierra? Luego de que la Virgen María diera luz, luego de que Dios la mandara al desierto para que fuera y viniera, porque ¿quién quería matar al enemigo? ¿Quién quería matar a Cristo? ¿Quién quería matar a Jesucristo? ¿Quién no quiere que los planes de Dios se realicen? Pregúntese. Pero luego de que Jesucristo triunfara en la cruz y está ahora en la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y de ahí ha de venir en gloria, dice la palabra. De ahí ha de venir en gloria. Pero ahora, ¿quién está aquí? Y no está solo. No está solo, sino que está con sus ángeles. A nivel espiritual está aquí influenciando, con sus influencias, con su poder de maldad, para destruir a los que han creído en el Hijo de Dios. Oigan bien lo que dice el versículo 13. Cuando el dragón vio, oigan bien esto, cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces la serpiente echó de su boca, dice aquí, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿A quién está representando ahora aquí la mujer? ¿A quién está representando ahora la mujer? Está representando la iglesia de Dios.
Ahora, la Virgen María moderna es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. La elegida por Dios es la iglesia, el pueblo. Y los hijos de Dios, ¿quiénes somos? Los que estamos ahí guardando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Fíjese bien de esta iglesia, no es cualquier iglesia, no es cualquier pueblo, no es cualquier mujer, sino que lo especifica claramente. Vamos a ver, dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué pueblo cristiano guarda los mandamientos de Dios y mantiene el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Búsquelo. ¿Qué pueblo tiene este testimonio? ¿Qué iglesia o qué iglesia? Recuerden que la palabra iglesia se pone en el término femenino y se representa como mujer, como la novia, como la elegida de Dios. Los evangélicos tienen este título. Los católicos tienen este título. Los testigos de Jehová tienen este título. Los musulmanes tienen este título. Los mismos israelitas tienen este título. Muy pocos entre los israelitas. Muy pocos. Son muy pocos los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y por esto el dragón, utilizando todas estas falsas religiones, hace guerra contra este pueblo, contra esta iglesia. Porque dice aquí, recuerden qué significa cuernos, qué significa diademas. Hace guerra, porque es que aquí está. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este mundo. Oigan, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio. O sea, es para que no vean el evangelio eterno, el que declara a Dios desde un principio, para que no vean nuestro Salvador y no vean a Dios ni sus mandamientos, para que no crean en ello. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y es por ello que usted ve aquí que un pueblo pelea con otro pueblo. No, esa no es la Virgen María, etcétera. No, claro que sí. Pero aquí no manda que adoremos a la Virgen María. Aquí no manda que veneremos a Pablo, a Juan, a Santiago. Y hoy en día, la iglesia entera viene siendo también esa mujer. Una iglesia entregada, sufre por su feligresía. Un pueblo que se une. Pero hoy en día vemos que ladrones
bandidos han entrado al pueblo de Dios. Y en vez de sufrir por el pueblo de Dios, maltratan al pueblo de Dios. Se hacen ricos con la fe. Le hacen guerra al pueblo de Dios por la fe económica, por el propósito económico. Hoy en día el que canta para Dios, si usted no le paga, no canta. El que hace algún evento, sea que haga tipo de comedias o algo, si usted no le paga, no va. Esa gente yo la repudio totalmente. Yo repudio a todo aquel que usa la fe de Dios para enriquecerse y ganar dinero. Los repudio, no los tengo como hermanos ni amigos. Todo el que usa esto para ganar dinero, repúdielo. La palabra de Dios dice, da por gracia lo que por gracia habéis recibido. Y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ahora el que tenga alforja, llévela, porque ya yo no estoy con ustedes presente. Ustedes tienen que creer que estoy con ustedes por fe, pero físicamente no estoy con ustedes. Pero esto se le olvidó. Al sirviente de Dios se le olvidó que Cristo dijo, el que tenga alforja que la lleve. Pero ¿para qué dice Cristo que el que tiene alforja que la lleve? Para que no le pida a los demás. El que tenga 2 sandalias, llévela. Para que al caminar, cuando se le gaste una, póngase la otra. Pero el enemigo está usando todos estos incrédulos, todos estos bandidos, para hacerle guerra al pueblo santo de Dios, a la iglesia de Dios, para causar divisiones, para que se injurie. Así como el mundo, los protestantes de hoy en día, los protestantes modernos, blasfeman, injurian y hablan mal de la Madre de Jesucristo, la Virgen María. Asimismo el mundo habla mal e injuria a la iglesia de Dios. Y no honran con el comportamiento. No honran con la tranquilidad. Recuerden, no con esto estoy diciendo que hay que adorarla, que hay que venerarla, que hay que andar con una estatua encima, sino que tenemos que tener mucho cuidado en lo que va a salir de nuestra boca para referirnos a aquella que sufrió, a aquella que tuvo 9 meses en su vientre al Hijo de Dios, aquella que amamantó, aquella que vio morir a su hijo, pero también lo vio resucitado. Aquella que fue declarada bendita entre todas las mujeres. Asimismo es declarada la iglesia de Dios, la que guarda los mandamientos de Dios. Bendita eres entre todas las religiones. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué hizo el dragón? Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuántas madres hoy en día no son atacadas porque quieren buscar de la palabra de Dios? ¿Cuántas madres hoy en día están sufriendo, se enferman, pleito con el marido, los mismos hijos? Ay, te va a meter a evangélica, ay, te va a meter ahora a esto, y ahora y la fiesta, y la bebida, y todo lo que vamos a hacer, y las tradiciones, las amistades alejándose.
El enemigo comienza con los sentimientos, con el vínculo social. Porque el enemigo te mete por entre los ojos este mundo y sus vanidades. Mientras que tu corazón y tu mente esté fijado en lo celestial, en el reino de Dios y su justicia. Si usted es madre, si usted es padre, fije su corazón en el reino de Dios y su justicia. Y rechácese a usted misma y a usted mismo por el Hijo de Dios y por su reino. Y Dios la va a sostener. Dios va a sostener a tu familia. Porque hay una promesa que dice: cree tú y serás salvo tú y tu familia. Cree tú y serás protegido tú y tu familia. Porque aquí Dios no ha dejado su iglesia abandonada. Dios no ha dejado su iglesia, a su pueblo a la intemperie. Aunque suframos un poquito de tiempo, Dios dará el galardón a cada pueblo que guarde sus mandamientos y confiese que Jesucristo es su Hijo. Aunque usted sufra un poquito de tiempo, aguante como una buena madre. Gima y clame a Dios en el nombre de Cristo. Pídale justicia, pídale aliento. Y tu iglesia que me escucha, aunque estés gimiendo, clama a tu Dios y Él te responderá. Usa esa espada que es el nombre de Cristo. Usa a ese que Dios te entregó para ser escuchada, para ser acogida, para ser defendida. Usa a Jesucristo, que para eso Él fue arrebatado al cielo, para interceder por ti y por mí. Y Él no nos ha dejado solo. Su Espíritu Santo está con nosotros defendiéndonos. Y los que son del mundo no lo ven, porque el enemigo los tiene el entendimiento de los para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Búsquelo en 2 Corintios 4:4. Búsquelo. Señores, lamentamos que el internet un pequeño paro con el internet, pero ya volvimos. Hemos llegado ya al final de este programa. Lo dejamos en el capítulo 13 para el lunes, si Dios lo permite. Pero si usted es madre, si usted está sufriendo, si usted como pueblo de Dios está sufriendo, recuerde que es que en este mundo hay un enemigo que no quiere que usted comprenda que va a hacer la guerra. Va a hacer la guerra. Va a hacer que usted blasfeme al Espíritu Santo. Usted blasfeme a todo aquel que Dios ha usado para llevarte a la salvación. Cuídese mucho. Lea la palabra de Dios. Ore. Porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Se acerca el día. Se acercan los lamentos. Yo le invito a la Iglesia Adventista de Monción, los que son de aquí de Monción, ubicada en la calle Tomás Henao, número 45. Ahí está. También le invito públicamente para el domingo 29 de junio a un pasadía espiritual, donde tendremos grandes charlas en la comunidad de Durán, el Club de Durán. Para usted poder asistir a este campamento, a este pasadía, anótese llamando al 809-721-5028. También, si usted quiere aportar para este pasadía, lo puede hacer al
721-5028. Es totalmente gratis. Todo el que quiera ir es bienvenido. Pasen feliz resto de este día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios siempre esté con ustedes. Vamos a orar. Bendiciones para el de Mateo, que cada mañana está escuchando este programa, y todas las personas que siempre están en contacto con nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Padre, gracias por la lectura de su palabra. Gracias porque usted está con nosotros. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes. Ayude a su iglesia, Padre, su iglesia santa. Ayude a las madres y a los padres, Señor, que han puesto de su parte para buscar su palabra y guardar sus mandamientos. Nosotros, la juventud, Señor, hemos decidido en nuestra juventud buscarle. Guárdenos y protéjanos, Señor, con su Santo Espíritu. No le permita al enemigo dañar el entendimiento de su palabra en nosotros, Señor. Ayúdenos a seguir a Cristo. Ayúdenos a fijar nuestra mirada en Cristo. Ayúdenos a aprender de los antepasados y de forjar nuestro propio carácter, Señor. Pido por aquellas personas que están escuchando, que se están pasando por un momento difícil, Señor, que usted le dé consuelo, Padre amado. Por los que están enfermos, por los que están presos, Señor, por los gobiernos, por las religiones que están confundidas, para que usted le dé, Señor, entendimiento de su palabra. No deje que el enemigo, Señor, siga haciendo su voluntad con nosotros, la humanidad. Mire a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, la iglesia en la que formo parte, Señor. Si hay algún conflicto, alguna equivocación, que usted siga dando luz, Padre amado. Señor, gracias por este día. Todos mis negocios están en sus manos, Señor. Toda mi vida está en sus manos, Señor. Y la de mi familia también. Y le pido que aquellos que escuchen estas palabras, Señor, sean edificados por ella, Padre Santo. La gloria y la honra sea por siempre a usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que el Señor siempre esté con ustedes. Dice por aquí el de Mateo, que Papá Dios lo bendiga mucho con su familia, porque siempre llevando el mensaje de Jesucristo. Bye bye y que Dios le bendiga.